en la década del 80 al 90, ¿no? El retorno a la democracia en 1980 y lo que sucedió después. Comencemos con un poco de historia para comprender un poco el contexto, en donde en 1980, tras 12 años de gobierno militar, el Perú se preparaba para volver a la democracia, ¿no? En donde en ese entonces el general Francisco Morales Bermúdez convocó elecciones y puso fin al régimen de facto que comenzó en 1968 con Juan Velasco Alvarado, ¿no? El 18 de mayo de ese año, Fernando Belaúnde Terry fue elegido presidente por segunda vez, marcando así el regreso de la democracia en nuestro país. Así es, mi estimada Jennifer. Yo trabajo para el Estado y conversé con un exfuncionario público y me decía que en esa época volvió la democracia, pero los problemas económicos empezaron a surgir. Sin embargo, el derecho a votar se había recuperado. La inmigración y emigración en nuestro país, muchos de nuestros hermanos tienen que irse a otros países en busca de nuevas oportunidades. Por ejemplo, Estados Unidos, incluso escucho relatos de que algunos se van de mozos, de cualquier trabajo el cual les permita aportar a su familia. Imagínense tener que irse a otro país en donde no tienes casa, no tienes a nadie, literalmente, irse a probar suerte. Si va a ser próspero o realmente vas a fracasar en el intento. Un claro ejemplo también están los venezolanos, que en nuestro país vinieron algunos a progresar, si bien es cierto, y otros tomaron el camino más fácil, por decirlo así, dada la delincuencia también en nuestro país. Pero siempre debemos estar apoyándonos entre todos, creo que a pesar de las malas experiencias, ¿verdad? Tienes razón, compañera Naomi. También podríamos añadir que la migración transformó ciudades y familias enteras, porque huyeron, pero a su vez resistieron todo lo que estaba pasando en Perú en ese momento. Y no solo fue eso, sino que también en esa época vivimos la crisis económica y la violencia política, donde en medio de todo vivimos una de las peores crisis económicas durante el gobierno de Alan García, donde el pan subía de un inti a 120 intis de la noche a la mañana. El dinero no valía nada, las colas eran interminables y la inflación llegó a cifras inimaginables. Por ejemplo, un relato que me contaba un familiar mío era que en su peor momento, allí, donde no tenía ni siquiera una papa para comer, no había nada, tenía que esperar al día siguiente solo tomando un poco de agua. Y en las calles se encontraba a muchos amigos, muchos vecinos buscando trabajo, donde el dinero no alcanzaba para nada. Claro, y en esa época también hubo dos acontecimientos, uno como que de los partidos tradicionales y otro la derrota de Sendero Luminoso. Por un lado, los partidos tradicionales, tanto el APRA como Acción Popular, y fueron perdiendo legitimidad. El APRA, al término del periodo de Alan García, perdió ya que no fue un gobierno consolidado, ¿no? El Congreso y los políticos y de la población ya no creía en ellos, ¿no? Y claro, también es bien recordado por las personas y que nos han contado la derrota de Sendero Luminoso, una organización terrorista que sembró terror desde el año de 1980, pero que finalmente fue derrotado tras la captura de su líder, Abimael Guzmán, en 1992 en la ciudad de Lima, ¿no? Pero bueno, esto se ha debido pues a una labor. Conversaba con alguien o investigaba, decía que el personal de la DINCOTE había realizado pues años de trabajo, inteligencia, estrategias, al cual lo pudo derrotar. Bueno, y después creo que es conocido por todos el ingeniero Alberto Fujimori, lo derrotó en segunda vuelta al conocido Mario Vargas Llosa, ¿no? El gobierno de Fujimori, el cual fue un gobierno auditorista porque
dio un golpe de Estado, ¿no? Y yo creo que todos lo conocen porque empezó a poder en esa época trabajar. Espero que les haya gustado nuestras historias de la década de los 80 a los 90 y les quiero dejar escuchando esta musiquita, creo que todos lo recuerdan, ¿no? Gracias, nos vemos. Este es el ritmo que a todos encanta, el ritmo del chino. Algo que siempre debemos recordar es que los años 80 y 90 nos han enseñado que el Perú ha resistido mucho, pero actualmente ha olvidado demasiado. Hoy, mientras nosotros enfrentamos una nueva crisis, no debemos dejar de escuchar a quienes sobrevivieron en aquellos tiempos. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado especial, que es el señor Vitaliano, quien nos va a compartir sus vivencias en la época de los 80 hasta los 90 sobre la crisis económica y la violencia política que se vivió en esa época. Coménteme, ¿dónde vivía en los años 80? ¿A qué se dedicaba? Bueno, en los años 80 yo me dedicaba, era estudiante, me dedicaba netamente con radiocultura, era corresponsal. Y de igual manera también tuve que estudiar diferentes tipos de enfermería, lo que es ¿cómo se llama? Taquigrafía, en secretariado y estructuras metálicas. Comprendo. Dígame, en ese momento, ¿qué solía usted comer con su familia? ¿Les alcanzaba para lo básico? No, solamente nosotros vivíamos a diario nada más. A veces que allá en Puno no hay trabajo. Entonces nosotros lo que nos dedicábamos era como jóvenes buscar el trabajo, pero no lo había. ¿Recuerda cuánto costaba el arroz, el pan, los productos básicos? Subían a los precios A muy diario rápido. subían. No, a diario subían, a diario. ¿Tiene alguna noción de cuánto costaban? Como el No, arroz. era carísimo. En esa época no recuerdo tanto, no, porque realmente mi madre es la que compraba, yo no. Entiendo. ¿Le pagaban en intis o sentía que el dinero ya no valía nada? No, el Inti justamente, más antes era soles. Los soles todavía tenían valor, pero después cambió los intis, que los intis se devaluó totalmente en época de Alan García. ¿Qué tuvieron que hacer para subsistir en esa época? En esa época tenía que subsistir, pues, trabajar en agricultura, bueno, hacer malabares, realmente no había trabajo. Nadie tenía, gente por montones había en las calles rogando, pidiendo trabajo, pero un salario, pero no valía la pena, pues, no podías comprar nada, ni siquiera para querosene, cola, para azúcar, cola, para todo era cola. Coménteme, ¿qué hizo para subsistir? ¿Se fue a otro lugar? ¿Viajó? Justamente yo me tuve que, por la decisión de mi madre y de mi hermana, tuve que viajar para este lugar, porque gracias a mi vecino es donde me dijo que allá en la mina hay trabajo. Bueno, eso es gracias a él. Me tuve que venir de Puno hasta Arequipa, de Arequipa todavía recuerdo en los Angelitos Negros, en el transporte, hasta Chala, y de Chala tuve que venir para acá, a Chápara, donde trabajé, ha sido en la mina aurífera, que es, ¿cómo se llama? De acá en Chápara mismo, ahí donde trabajé. Aurix, Aurix. Comprendo. Dígame, ¿qué opina del gobierno de Alan García en ese momento? ¿Sentía que ayudaba o empeoraba toda la situación? No, para mí que ha empeorado totalmente. O sea, no tenía experiencia, no tenía lo que es un instrumento puro flor, más que todo, más claro para decirlo. ¿Sintió que vivió el cambio con Fujimori? ¿Recuerda el Fujishock? ¿Cómo afectó aquello? ¿Mejoró en algo la situación o no mejoró nada? Bueno, o sea, en esa época nosotros transmitimos se agarraron con Vargas Llosa. Vargas Llosa siempre quiso entrar a la política, pero sin embargo no le permitieron porque, bueno, todos pensaron que realmente a la última hora aparece este señor Alberto Fujimori, en la cual con su tractorcito, promoviendo la agricultura. Pero sin embargo, detrás de eso había pues otros. ¿Cree que ahora el Perú está mejor o de cierto modo ha empeorado la situación? Bueno, ha habido una crisis política. O sea, ya no tenemos derecho a la opinión libre, a la expresión libre.
porque realmente no todo era terruqueo. Eso es la pura realidad, hasta ahorita. Pero el Estado, no. Lo que había, en esa época sí había terrorismo, ¿no? Pero a esos fines nunca nos metíamos, porque los jóvenes tienes que conservar la vida es lo primero y la expresión es lo principal del ser humano. Bien, por último, dígame, ¿qué consejo le daría hoy a los jóvenes en base a las experiencias que ha vivido a lo largo, bueno, en la época de los 80, los 90? ¿Qué les recomienda? Bueno, yo solamente recomendaría a todos los jóvenes que lean los 7 ensayos. Ahí está completo lo que dice la realidad del escritor este, José Carlos Mariátegui, en la cual la expresión es muy, yo lo he leído y todos hemos leído cuando eran en examen que nosotros dimos y nos decía bien claro, ¿no? Que nosotros debíamos superarnos políticamente, económicamente y socialmente. ¿Lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo, pero concientícese a nivel de todos los peruanos que nuestros recursos debemos nacionalizarlos, debemos promover trabajos. Somos ricos en todo somos ricos, ya sea en la pesca, ya sea en los Andes, ya sea en la selva, en todo somos ricos, pero sin embargo no lo estamos gozando. Y los jóvenes deben cambiar el rumbo, de ser más conscientes en nuestros votos electorales, no ciegamente votar. Eso es lo que aconsejaría a todo a nivel nacional. Vean y abran los ojos. Gracias.